Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios del trabajo práctico 12, que es la segunda parte de ecuaciones diferenciales. Ya sé que hicieron unos cuantos ejercicios con Andrea, así que yo voy a hacer algunos cuantos más, como para que tengan ahí varios ejemplos. Bueno, vamos a arrancar con el 1A. Bueno, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. En este caso, tenemos esta ecuación. Y al darnos, por ejemplo, este dato con i de 1 igual a 1, básicamente lo que nos están pidiendo es la solución particular que cumple con esta condición de borde. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a hallar una solución general y después, a partir de la solución general con esta condición de borde, la solución particular. Bueno, eh, vieron ya una metodología para demostrar que, por ejemplo, esta función de acá, que depende de dos variables, f, x, y, este campo escalar, digamos. Hay que demostrar que sea homogénea de grado cero. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando hago f de kx, ky, voy a obtener una expresión de esta forma. K a la 0, que es 1, por f de xy directamente. Es decir, f de kx, ky es igual a f de xy. O sea, de grado cero, porque bueno, la k, esta constante, estaría elevado a la 0, ¿no? Eh, Siempre que les aparezca alguna expresión así de esta forma, en la cual queda claramente separado y prima de una función que depende de x y de y, intenten probar esto, que esa función sea homogénea de grado cero. Si prueban eso, directamente van a pasar a hacer esta sustitución para resolver la ecuación diferencial. Bueno, una aclaración que, digamos, por estar en este trabajo práctico, tal vez no vale la pena, pero ya en un ejercicio parcial, siempre fíjense si esta función que está acá no hace que sea de variables separables, ¿no? Y por lo tanto, no tienen que hacer este procedimiento, esta sustitución. Ya si es de variables separables, la resuelven como variables separables y listo. Pero bueno, en este caso, obviamente, esto no es de variables separables, ni remotamente, así que eh, vamos a utilizar esta sustitución. Entonces, la sustitución es decir que z es igual a y sobre x. Entonces, bueno, al despejar y después derivar, se obtiene esta expresión y esta expresión de acá. Con esas dos expresiones, obviamente vamos a sustituir la y por z por x y la y', bueno, por su derivada, ¿no? Hacemos la sustitución y ven que, bueno, hay unas cuantas x y x cuadrado que se nos cancelan. Pero bueno, en definitiva la idea es que bueno, nos quede una ecuación diferencial que, bueno, como en este caso va a ser de variables separables, pero que en este caso ya una de las, una de las variables es z y la otra es x, ¿no? Em, bueno, en este caso, bueno, fácilmente, acá encima se me cancela esto, así que es muy fácilmente separable, que es lo que hago acá en este procedimiento, y por lo tanto simplemente integro de los dos lados de la igualdad. Al integrar, recuerden siempre que nos va a aparecer una constante, que bueno, en este caso eh, conviene escribirla de esta forma para poder utilizar las propiedades de los logaritmos naturales, que bueno, como acá es una suma, me va a aparecer, se me va a transformar acá en la multiplicación en el argumento del logaritmo, perdón. Y bueno, acá esto lo vuelvo a reiterar, pero ya lo saben de la primera parte, cuando nos aparece así el logaritmo del módulo de x, cuando integran 1 sobre x en este caso, o en muchas otras integrales que son cocientes, que nos aparece por ahí un módulo raro,
siempre el más menos del módulo, digamos, es absorbido, entre comillas, por la constante. Porque, bueno, si esto es más o es menos, directamente lo puedo evaluar directamente con la constante, dándole más o menos a la constante de integración. Así que bueno, en definitiva, esta es la respuesta que obtengo, pero como habíamos hecho la sustitución, ahora la tengo que deshacer, ¿no? Bueno, al deshacerla, voy a obtener acá esta expresión, aplico función exponencial de los dos lados, y bueno, ahí tengo mi expresión de la solución particular, ¿no? Que bueno, tiene una forma medio extraña, porque bueno, en este caso no despejé la y, la podría haber despejado acá, por ejemplo, no está mal. Me quedaría menos x sobre el logaritmo neperiano de cx, y es exactamente lo mismo. Pero bueno, esta forma resulta un poco más cómoda para evaluar la solución particular, ¿no? Que era 1, 1, ¿no? X igual a 1 y igual a 1 para ese valor de x, ¿no? Entonces, bueno, si es 1, 1, e a la menos 1 es c, por lo tanto, para la solución particular, reemplazo la constante por eh, el valor obtenido, ¿no? Por las condiciones de borde. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguno de los dos No, que están hoy? Ok. Ahí Carolina, que anda por ahí también. ¿Quedó claro? O sea, una vez que se demuestra esto, se puede aplicar siempre esta sustitución y funciona la cosa. Buenísimo, Carolina. Dale, vamos a pasar a otro ejercicio entonces. Al 2. Bueno, acá lo escribí. Halle la familia de curvas ortogonales a esta familia de acá, derivando miembro a miembro. Bueno, derivando miembro a miembro, vamos a tratar de obtener la ecuación diferencial asociada a las curvas ortogonales a esta familia. Este procedimiento también lo hicieron en el TP1, en la primera parte de ecuaciones diferenciales. Al derivar miembro a miembro, van a obtener la ecuación diferencial asociada a esta familia. Que bueno, en este caso acá me queda una constante que en realidad después la vamos a despejar directamente de esta expresión. Eh, pero bueno, lo que hay que recordar acá es que la derivada primera era la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Por lo tanto, si quiero hacer curvas perpendiculares, voy a tener que hacer el inverso y opuesto de esa pendiente, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación diferencial se transforma en esta otra, que bueno, acá la reacomodé un poco. Y bueno, de la expresión original, obviamente, como les decía, de esta de acá voy a obtener A, ¿no? Despejo A, simplemente pasando el 2x dividiendo, y lo sustituyo acá para que me quede realmente una ecuación diferencial, ¿no? Sin ninguna constante. Acuérdense que esta constante en realidad es una constante que surge, eh, entre comillas, de la integración, de la resolución de la ecuación diferencial, ¿no? Asociada a esa familia. Así que bueno, acá finalmente, bueno, acá reordené un poco, obtuve la ecuación diferencial asociada a las curvas ortogonales a esta familia de curvas de acá. O sea, ya directamente voy a tener que resolver esta ecuación diferencial para obtener la nueva familia de curvas. Bueno, nuevamente, cuando tienen una expresión así de este tipo, que más o menos intuyen que ya si hago kx y ky me va a dar exactamente lo mismo porque se me van a cancelar, casi siempre son cocientes. Eh, bueno, hagan esa sustitución, demuestren que esta función es homogénea de grado 0, que es lo que hacemos acá. Fíjense que me queda f de x igual a f de kx, ky. Entonces, de esa forma,
aplicamos esta sustitución. Bueno, es la misma sustitución de siempre. Bueno, acá operé un poco para ver que se me cancelaba y se me cancelan un par de X de nuevo. Y bien, acá bueno, empecé a trabajar un poco con el cociente que me había quedado, pasé esta X restando y llegué bueno, este cociente de acá, que ya, como ven, es fácilmente separable, ¿no? Este va a pasar multiplicando, este dividiendo, y bueno, esto al revés. Bueno, acá nuevamente me vuelve a quedar acá el logaritmo de x más el logaritmo de la constante. Acá ya ni siquiera le puse el módulo, pero bueno, a veces se lo pongo, a veces no, pero acuérdense que va a ser absorbido por la constante, en definitiva. Y bueno, acá esto, a la hora de practicar ustedes pueden agarrar y usar alguna aplicación, inclusive en internet hay aplicaciones que te resuelven este tipo de integrales. Yo acá lo que hice para resolverlo con tablas es separarlo en dos integrales, ¿no? Uno sobre el denominador menos z al cuadrado sobre el denominador. Bueno, acá al menos lo pasé afuera, digamos, de la integral. Entonces busqué esta integral en la tabla y esta otra integral también en la tabla. Bueno, resolviendo esas dos integrales mediante las tablas, llegué a estas dos expresiones. Y acá, bueno, de vuelta, aplicando propiedades de logaritmos, empecé ahí un poco a reagrupar la cosa. Bueno, acá justo me quedó esto z al cuadrado y este denominador, este binomio al cuadrado. Entonces, esta multiplicación, como pasa a exponente por propiedad del logaritmo, se me termina cancelando y bueno, me queda una cosa un poco más fácil, ¿no? Aplico exponencial de los dos lados, así que me quedan, los argumentos tienen que ser iguales, ¿no? Y bueno, ya llegado a este punto, deshago la sustitución. Deshice la sustitución, reordené un poco, hice ahí algunas simplificaciones también. Acá una X de este lado se me va con una de estas y esta con esta, por ejemplo. Así que bueno, en definitiva, fíjense que me queda esta familia de curvas. Esta es una forma de escribirlo. Si pasan la constante para el otro lado, esta es otra forma de escribirlo, teniendo en cuenta que bueno, esta constante K va a ser la inversa de la otra, ¿no? Obviamente. Esto creo que lo hice porque creo que la respuesta está dada de esta forma y no de esta, pero es exactamente lo mismo. Bueno, acuérdense que bueno, esta respuesta lo que significa es que estas familias de curvas son ortogonales, estas curvas son ortogonales a esta familia de curvas de acá. O sea, cada una de las curvas es ortogonal a cada una de las otras curvas en todos los puntos. Consultas, preguntas respecto a esto. Fue el mismo método. Tuvo un par de procedimientos extras, pero es exactamente el mismo método que el ejercicio anterior. Hasta ahora ninguna. Ok, bien. Bueno, cualquier cosa, frénenme también. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar a otro más. ¿Lo escribí? Sí, lo escribí. Bueno, el 4A. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales totales exactas o convertibles a este tipo. Bueno, este es un caso bastante particular de ecuaciones diferenciales. Y van a estar, si le llegan a tomar una de estos, va a estar expresado generalmente de esta forma, ¿no? Como una función por el diferencial de x más otra función por el diferencial de y igual a 0. Lo que hay que hacer acá es intentar probar la condición necesaria. ¿No? Para que sea una ecuación diferencial total exacta. A P, que es la función que está multiplicando el diferencial de x, se lo deriva respecto de y a Q, o como lo llamen,
que es la función que está multiplicando al diferencial de y, lo derivan respecto de x. Si esas dos derivadas son iguales, es una ecuación diferencial total exacta. Cuando es así, se cumple esto, ¿no? Esto sería como la diferencial total de la función potencial, ¿no? Por eso acá se suele usar esta letra, ¿no? Phi. Es como si fuera phi prima de x diferencial de x más phi prima de y diferencial de y igual a 0, ¿no? El diferencial total de phi igualado a 0. Creo que en otro ejercicio lo escribí así para que les quede. Ahí puse admitir, sí. Bien. Bueno, entonces, sabiendo eso, que estos análogamente se puede pensar como phi prima de x, eh, se pasa a integrar respecto de x, phi prima de x, y bueno, como estoy integrando respecto de x, la variable y me actúa como constante, así que sale afuera. La integración acá es muy sencilla. En definitiva, phi va a ser y por x al cuadrado más una función que depende solo de y. ¿Por qué? Porque estábamos integrando respecto de x. Acá no me va a aparecer una constante, sino que me va a aparecer una función escalar que depende de la otra variable respecto de la cual no integré, ¿no? Entonces, lo que hago es, agarro esta, derivo respecto de y como yo ya sé que phi prima de y va a ser igual a esta expresión de acá, simplemente igualo con la derivada que obtuve. Igualando esto, surge que, bueno, g' de i tiene que ser igual al coseno de i, sí o sí. Entonces, bueno, para obtener esa g, bueno, integro directamente la expresión que tenía. Bueno, acá simplemente hice la integración, bastante sencilla. Acá sí me aparece ya una constante, porque estoy integrando, ¿no?, una función escalar. Así que en definitiva, phi va a ser esta expresión. Bueno, phi es constante, por eso es una función potencial. Phi es constante, bueno, en definitiva, esta k va a ser la resta de estas dos constantes y nada más. Pero bueno, en definitiva, esta expresión es la solución a mi ecuación diferencial inicial. Dudas respecto de este procedimiento. Igual ahora creo que hice uno más con este procedimiento. Al final, ¿cómo llegas a que es igual a cero? ¿Te dice que es constante o eso me perdí? Phi en realidad siempre se la piensa, o sea, para que la diferencial total de phi sea igual a 0 es porque phi es una constante, ¿no? Siempre. Ah, ok. O sea, En ¿siempre va a ser realidad, igual a cero? phi siempre va a ser igual a una constante. Después, de acuerdo a lo que Ah, te quede acá, esa constante la pasarás y la operarás con la constante de integración, digamos. claro. Entiendo, Pero acá, entiendo. esta acá surge de eso, ¿no? En este caso va a Sí, ser sí. C menos C1 y nada más. Claro, la juntás y te quedas. Y ya Perfecto. está. Sí. No es ninguna otra cosa muy extraña, así que no se preocupe. Pero bueno, en definitiva, esto es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Me aparece el diferencial de y, diferencial de x. O sea, si esto agarro y hago el pasaje de esto para allá y paso dividiendo el diferencial de x, en definitiva es y', ¿no? O sea, de primer orden, sí o sí, la respuesta, conceptualmente, fíjense, como para que de alguna forma agrupen las constantes y me quede una sola constante. ¿Ok? Bien. Bueno, 4F. Bueno, este es un caso en el que no se cumple la condición necesaria. Si se fijan acá, en esta ecuación diferencial total exacta, bueno, justamente no es total exacta porque P' de i, que es esta expresión, no es igual a Q' de x. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es un pequeño artilugio, es tratar de multiplicar esta ecuación por algún factor,
de tal forma de transformar esta ecuación en una ecuación diferencial total exacta. Bueno, el factor se le llama así, factor integrante, ¿no? Lo que hay que ver es si ese factor es una función escalar que depende de y o depende de x. Bueno, en este caso, eh, para darse cuenta de esa función de qué depende, se hace la resta de las dos derivadas que hicimos. Bueno, se divide por P o por Q. Fíjense cuál de las dos le conviene más, para que les sea más fácil que se pueda cancelar. Pero bueno, es indiferente, digamos. En este caso dividí por P porque, bueno, veo acá que se me va a cancelar el coseno de X, ¿no? Al cancelarse el coseno de X, toda esta función, que bueno, me termina quedando esta, es una función que depende de Y. Esta función depende de Y. Si esta función depende de Y, quiere decir que el factor integrante, que es otra función, también va a depender de Y. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. No, esto no es el factor integrante. Esto me dice de qué variable va a depender el factor integrante. Nada más. Que bueno, la idea siempre es que dependa de X o dependa de Y. Si uno hace acá las cuentas, qué sé yo, y depende de esta función de las dos variables, no me va a servir. ¿Ok? Ahora, ¿para qué quiero saber esto? Bueno, porque el factor integrante, yo voy a multiplicar, bueno, como les había dicho, ¿no? Multiplico acá todo por el factor integrante, entonces cuando hago la derivada de g por p y la derivada de g por q, voy a obtener cosas distintas. Si el factor integrante, como en este caso, depende de y, obtengo esta expresión de este lado. Si dependiera de x, acá ya no sería g', porque si depende de x y derivo respecto de y, esto va a ser 0. ¿Me explico? Respóndanme a ver si entendieron esta partecita. ¿Lo podés repetir? Porque yo me perdí Dale, un sí, poco, sí. No, no, perfecto. no me quedó muy claro. Bueno, fíjate que en este caso el factor integrante va a depender de y. Entonces cuando yo derivo g por p respecto de y, como son dos funciones, esta depende obviamente de x y de y esta depende de y nada más. Pero bueno, las dos dependen de y. Entonces cuando yo derivo tengo que hacer la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este, ¿no? Por eso me queda esta expresión de acá. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien. Ahora, en este caso, de este lado, g depende de y q depende de x y de y. O sea, la única que depende de x es q. Y yo estoy derivando respecto de q. Entonces, cuando hago esa propiedad, si se quiere, la derivada de g respecto de x es 0 porque no depende de x directamente. O sea, actúa como una constante. Entonces, es el primer término de esa propiedad de derivación, digamos, es como que se me hace 0. Ya el segundo término no, porque es este sin derivar por este derivado respecto de x, que es este término de acá. Lo que me va a cambiar saber esto es después cómo me va a quedar esta igualdad. Si esta función hubiera dependido de x, g' de y, acá, esto se me hubiera anulado. Esto se me hubiera anulado. Ahí. Pero acá me aparecería así g' por q. Porque si de este lado sí estoy derivando respecto de x. O sea, lo único que te cambia es esta ecuación, si me aparece un término de un lado o del otro. Obviamente acá está multiplicado por p, y si hubiera sido una función que depende de x, acá va a estar multiplicado por q. ¿Ahora sí? ¿O, Sí, mejor. sí? O sea, para eso me sirve saber de qué variable va a depender este factor integrante. Porque a la hora de aplicar las derivadas, bueno, esto me va a cambiar. Si g depende de x, va a pasar una cosa, y si g depende de y, va a pasar otra cosa. Así que bueno, en definitiva,
nosotros ya sabemos cuál es P, obviamente, lo llamamos P a esto directamente, P' de I ya lo calculamos, es esto de acá, y Q' de X es esto de acá, ya está calculado. Entonces, bueno, hay que reemplazar ahí y empezar a trabajar, ¿no? Bueno, acá, por suerte, se me cancelan todos los cosenos. Coseno de X, me termina quedando esta ecuación, ¿no? Así que bueno, en definitiva, acuérdense de vuelta que esta función depende de y. Así que en definitiva, esta es una ecuación diferencial en y, g, en este caso. G depende de y, e y se la puede pensar como la variable independiente, si se quiere. Así que bueno, trabajando ahí un poco con la ecuación, resulta ser de variables separables, así que integro, en este caso es muy sencillo, ¿no? Es todo logaritmo y logaritmo. De vuelta, acá no puse los módulos porque va todo a parar a la constante, que a su vez encima, como este factor integrante lo elijo yo arbitrariamente, esta constante la voy a elegir 0 directamente. O sea, no me va a cambiar si yo elijo esta constante, el valor que sea. O sea, si acá hubiera elegido, no sé, 14, bueno, cuando hago acá las operaciones, esta función va a ser distinta, pero va a cumplir la misma función de factor integrante que si yo a esta constante la elijo 0 y me queda más fácil. Así que siempre cuando hagan este paso de integración, esto escríbanlo o no directamente y se va a presuponer que dijeron, bueno, la constante acá vale 0, me olvidé del tema. Bueno, integrando, al final me termina quedando que g va a ser igual a i al cubo. Y ahora sí, esta función g, i al cubo, es el factor integrante. En definitiva, como el factor integrante yo dije que lo iba a multiplicar por esta ecuación, bueno, justamente es lo que hago, ¿no? Multipliqué acá por la ecuación. Bueno, en definitiva acá multipliqué i al cubo por i al cuadrado, me quedó i a la quinta, y bueno, este i al cubo multiplicado por toda la otra expresión. Y bueno, i al cubo multiplicado por 0, obviamente es 0. Así que en definitiva transformé la ecuación inicial eh, en esta ecuación, que ahora sí va a ser una ecuación diferencial total exacta. Y esta expresión es equivalente a esta, porque yo hice la misma operación de un lado de la igualdad que del otro, ¿no? Multipliqué por i al cubo todo. Multipliqué por i al cubo esto, multipliqué por i al cubo esto, y el 0 obviamente también lo multipliqué por i al cubo. La gracia está justamente en eso, que me va a seguir dando 0, ¿no? Así que la solución de esta ecuación es al ser un sistema equivalente, es la misma solución que esta ecuación. Por eso se hace todo este arreglito. Y bueno, para comprobar acá que habiendo hecho ese procedimiento, esta respuesta funciona, hice, a esto lo llamé m, a esto lo llamé n, hice la derivada respecto de y la derivada respecto de x, y bueno, como pueden ver, me quedan iguales. Por lo tanto, es una ecuación diferencial total exacta. Y de nuevo puedo pensar a m como phi' de x y a n como phi' de y. Y bueno, acá lo que les había dicho antes, ¿no? El diferencial total de phi es igual a 0, phi, por lo tanto, es igual a una constante, según me lo llamé acá. Bueno, acá phi, ¿qué integré acá? Creo que integré esta, sí. Bueno, acá integré, bueno, integré m, que es mi phi' de x, obviamente lo integro respecto de x, la y me trabaja como una constante, así que en definitiva, phi va a ser igual a esta expresión. Del resultado de esta integración obtengo acá una función que llamé h, que bueno, va a depender únicamente de y, porque integré respecto de x. Por lo tanto, bueno, agarré esta, la derivé respecto de y, obtuve esta expresión. Esta expresión tiene que ser igual sí o sí a n en este caso, que es esto de acá. Y bueno, igualando estos dos me doy cuenta de que h' de i es igual a 4i al cubo, ¿no? Y acá lo que hago es, bueno, integrar para obtener h. Acá obtuve h, bueno, me terminó quedando bastante, es una integral bastante simple, me terminó quedando i a la cuarta más una constante. Por lo tanto, phi
va a ser igual a el phi obviamente que ya tenía, esta expresión de acá, más y cuarta más esa constante, que de nuevo, si paso el C1 para este lado, tengo la solución de mi ecuación diferencial, que esto es solución tanto de esta ecuación como de esta ecuación, ¿no? Que bueno, obviamente a mí el problema me pedía resolver esta ecuación. No una ecuación equivalente, pero bueno, para poder llegar a la respuesta, hice este artilugio para tener una respuesta de la ecuación diferencial original. Preguntas. ¿Les quedó claro a todos por qué esto es importante? ¿Por qué saber de qué depende, de qué variable depende el factor integrante es importante? Díganme y lo repito, si no, seguimos. Creo que quedó claro. ¿Sí? Ok. Bien. Mm, 6A. Bueno, hallé la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Bueno, acá ya pasamos a algunas ecuaciones diferenciales ya de segundo orden. Bueno, fíjense que esta ecuación diferencial de segundo orden es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, porque bueno, no me aparece, no me aparece una función, ¿no?, que dependa de x del otro lado de la igualdad, sino que está igualado a cero. Para resolver estos, arman el polinomio característico, que es con los coeficientes, el coeficiente de y segunda, el coeficiente de y prima y el coeficiente de y se los asignan a k cuadrado, k, y bueno, el término independiente directamente. Obviamente igualado a cero. Al resolver este tipo de polinomios característicos, bueno, acá está resuelto. Acá yo obtuve dos raíces complejas conjugadas, ¿no? Menos 4 más 3i y menos 4 menos 3i. Acá ustedes ya saben que cuando resuelven una cuadrática pueden tener ahí varias respuestas, ¿no? O dos raíces reales distintas, o dos raíces reales iguales, o dos raíces complejas conjugadas. En el caso de raíces complejas conjugadas, la respuesta, o sea, la solución a esa ecuación diferencial va a tener este formato, en el cual acá va a estar A, y acá va a estar B. A y B. O sea, que es A y que es B. Como estas son conjugadas, obviamente, al ser conjugada, lo que cambia es el signo, ¿no?, de la parte imaginaria, ¿no?, del número. Pero bueno, B se toma independientemente del signo, el módulo de esto, ¿no?, de este coeficiente o de este coeficiente. Así que B en este caso es 3 y A es menos 4. Y bueno, para estos casos que tienen, de nuevo, uno de los tres casos, que sería uno este, por ejemplo, que tienen dos raíces complejas conjugadas, la respuesta siempre tiene esta forma. E a la A, perdón, por X, por C1 coseno de BX más C2 seno de BX. ¿Ok? Esto medio que se lo tienen que acordar así. Este es uno de los casos. O sea, la demostración de cómo se llega a esta respuesta está por fuera de los alcances, digamos, del curso. Simplemente se tienen que acordar que tiene esta forma. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Bueno, será así. Directamente sale así. Bueno, para el 8b,
ya fíjense que no es una ecuación diferencial homogénea, porque acá tengo una función que no es cero. Ya es una función que, bueno, depende de x, ¿no? Bueno, acá a su vez piden una solución particular de nuevo, porque nos dan acá este dato que dice que, bueno, eh, la solución particular cuya recta tangente tiene esta ecuación en 0 y 0, ¿no? Para resolver ya estas funciones que no son homogéneas, lo que se hace es igualmente resolver la homogénea asociada para obtener em, la solución a la homogénea asociada, que se suele llamar así, I sub h, y se le suma una solución particular. La homogénea asociada es esta de acá, la igualé a cero, fíjense que es la misma, pero igualada a cero, y obtuve el polinomio característico. Después para la solución particular vamos a ver qué es lo que se puede hacer dependiendo de cómo sea esta función de acá. Em, bueno, fíjense que en este caso no obtuve del polinomio característico, no obtuve raíces complejas conjugadas, sino que obtuve dos raíces reales diferentes. Para el caso de dos raíces reales diferentes, la solución va a tener este formato. Y acá va a estar K1, y acá va a estar K2. ¿Ok? Es la constante por e a la K1 por X más la otra constante C2, por ejemplo, por e a la K2 por X. Bueno, este formato de solución es un poco más sencillo. Creo que no hice otro que suceda el tercer caso, que es que las dos raíces son iguales, reales e iguales, que en ese caso, acá va acá y va acá, pero obviamente, si yo pongo K y pongo K y dejo escrito así, estas dos respuestas en realidad no son linealmente independientes y yo podría sacar factor común e a la kx y en realidad la constante se me transformaría en una sola constante. Entonces, lo que se hace para romper esa dependencia lineal es se multiplica alguna de las dos por x. Entonces queda una expresión del tipo I igual a C1 por E a la KX más X por C2 por E a la KX. Eso cuando las K, obviamente, tengo una raíz doble, digamos. Las K son iguales. Igual creo que hicieron algunos de los ejercicios que me dijo Andrea que habían hecho, hicieron seguro ese otro caso, digamos. Pero bueno, esos son los tres casos de respuestas para las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas. Pero bueno, acá no estamos resolviendo una ecuación diferencial homogénea, resolvimos la homogénea asociada simplemente porque ahora le tengo que sumar una solución particular. Bueno, para resolver esto, para encontrar alguna solución particular, hay dos métodos. Uno es este que usé yo acá, que se llama de los coeficientes indeterminados, porque bueno, las respuestas dependen de unos coeficientes que hay que encontrar. O, por ejemplo, acá Andrea, justo este ejercicio, el 8b, lo resolvió en la guía en el apunte de ejercicios resueltos que está subido en el aula virtual, por el otro método, que es el de variación de parámetros. Péguenle una chusmeada a este mismo ejercicio y van a ver que se llega exactamente a la misma respuesta. Pero bueno, el otro método es un método un poco más general, digamos. Este método de variación de parámetros depende de qué formato tenga esta función de acá. Por ejemplo, se puede aplicar cuando esta función es una exponencial, como en este caso, se puede aplicar si son polinomios, o se puede aplicar si son senos o cosenos. Porque para eso se pueden proponer, bueno, funciones acorde similares, como se puede ver acá, es a por la misma función que tenía acá, eh, justo en este caso.
Pero bueno, si tenés otro caso, conviene aplicar el otro método de variación de parámetros, que es bastante más general. Así que péguenle una mirada a eso, porque no, de los ejercicios que yo agarré, no resolví ninguno por el otro método. Pero por los que me pasó Andrea, sí resolvieron por el otro método de variación de parámetros. Así que bueno, les muestro este. La idea es, acá, proponer una solución que sea similar a esta, de tal forma de que yo al derivar y después reemplazar en la ecuación diferencial original, eh, bueno, básicamente se me pueda sacar algún factor común, como en este caso, y se me termine cancelando de tal forma de yo poder determinar cuánto vale este coeficiente A. O sea, yo acá propongo una solución particular que tiene esta forma, pero bueno, si es solución particular de la ecuación diferencial, la tiene que satisfacer. Entonces, obviamente, yo voy a imponer que satisfaga y de esa forma despejar ese coeficiente. Bueno, hay otros varios ejemplos para, en el caso de que esta función sea polinomio, creo que yo hice uno con polinomio también más adelante, resuelto de esta misma forma. Y bueno, básicamente eh, ese es el procedimiento y hay que tener un poco de cuidado a veces en los polinomios. Ahora vamos a ver en el otro ejemplo. Bueno, como les decía, propongo esta solución, hago la primera derivada, hago la segunda derivada y empiezo a sustituir. Acá era bastante sencillo, porque bueno, no tienen ningunos coeficientes raros, nada de esto, es coeficiente 1, -1 y -2, bastante fácil. Así que la sustitución es simplemente esto, ¿no? Bueno, fíjense que acá saqué factor común e a la 3x, por eso elegí una función de esta forma, de tal forma que se me termine cancelando con el e a la 3x que tengo del otro lado de la igualdad. Así que bueno, en este caso, cuando tienen funciones exponenciales, siempre la forma va a ser de este tipo, ¿no? Y esto igual a esto de acá. Eh, bueno, al aplicar eso, en definitiva esto se me cancela. Acá me terminó quedando 4a, así que a vale un cuarto. Por lo tanto, la solución particular, una solución particular, la que yo acá propuse, va a ser e a la 3x sobre 4. Finalmente, lo que hago es sumar la solución de la homogénea asociada más una solución particular, en este caso esta de acá. Bueno, en definitiva, la solución general de mi ecuación diferencial inicial es esta de acá, ¿no? Acá está la homogénea y acá está la particular. La sumé y listo. Hasta acá. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, pero a su vez, este problema nos pedía otra solución particular. Aquella en la cual, bueno, la recta tangente tiene esta expresión en este punto, ¿no? Bueno, y de 0 es 1, o sea que la recta tangente es en el punto 0, 1, ¿no? En definitiva. Y bueno, y' de 0. Simplemente hay que hacer la derivada. La derivada de la recta tangente es la misma que la derivada de la solución particular que esté buscando. Entonces, bueno, obviamente la derivada de estos dos, así que y de 0, o sea, y en el punto que yo estoy considerando es 2. Así que bueno, lo que necesito saber es, para la solución particular, cuánto valen las dos constantes. Y bueno, tengo dos condiciones de borde. Acuérdense que necesito la misma cantidad de condiciones de borde que constantes. Bueno, por ejemplo, si x vale 0 y vale 1, tengo esta ecuación, que es simplemente sustituir acá y por 1 y x por 0.
Y bueno, acá simplemente hice un trabajito nada más con eso. Y bueno, para la derivada primera, lo que hice es derivar la solución general en este paso de acá y después sustituir. Yo sé que y prima el 0 vale 2, que es lo que tengo, que es lo que hay acá. Así que bueno, sustituí y prima por 2 y x todo por 0. Y acá obtuve otra ecuación. En definitiva, tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Bueno, acá sumé miembro a miembro, obtuve una de las incógnitas y después la otra. Obtuve C1 y C2, simplemente los reemplazo en la solución general y obtengo esta solución particular. Así que en definitiva, acá tengo una solución particular, acá tengo la solución general, y esta, así solitaria como parece, también es una solución particular. De hecho, lo demostramos acá. Pero bueno, no es la solución particular, obviamente, que nos piden. Es una solución particular bastante más sencilla. No es la que nos pedían acá, en el problema. ¿Se entendió esto? Y por mi parte, sí. Bien. Bueno, si el resto también entendió, seguimos. Si no, igual me dicen. Bueno, acá tenemos otra ecuación diferencial. En este caso, la función, fíjense que es un polinomio. Bueno, acá de vuelta nos piden, a su vez, vamos a hallar una solución general y vamos a hallar la solución particular que cumple con esto. De nuevo, resolvemos primero la homogénea asociada. El polinomio característico, fíjense que acá no hay i', o sea que no hay, en el polinomio característico no hay término lineal, digamos, no está la k. Y bueno, los coeficientes son sencillos, ¿no? 1 y -1. Así que bueno, acá de nuevo tenemos dos raíces reales distintas. Así que, de nuevo, el formato de la homogénea va a tener esta expresión, ¿no? A la x y a la menos x, ¿no? 1 y -1. Bueno, en este caso se propone una solución particular de esta forma. Bueno, acá, en general, la solución particular va a tener la misma estructura, me fui a la mierda, la misma estructura que la función, ¿no?, de la función de x de la ecuación diferencial. O sea, en este caso, ax más b. Después hay que tener cuidado a veces que hay que plantear alguna otra ecuación, alguna otra forma, pero es muy en casos muy particulares. Creo que Andrea, uno de los ejercicios que hizo, lo mostró. Pero bueno, en definitiva, como regla general, esto funciona. La solución particular que propongo tiene la misma estructura, ¿no? Ax más b en este caso. Entonces, los coeficientes que tengo que determinar son a y b. Ahora, si esto es solución, tiene que verificar la ecuación diferencial. Entonces, bueno, en definitiva, yo acá hice y' e y segunda. Y', bueno, en esta ecuación no aparece, pero bueno, para obtener y segunda la tuve que hacer igual. Así que y segunda vale 0, menos y, que es la función que yo propuse, tiene que ser igual a 2x menos 1. Por lo tanto, ya acá, por analogía, se puede sacar que a es menos 2 y b es 1, ¿no? Por lo tanto, mi solución particular es menos 2x más 1. Así que, de nuevo, para obtener la solución general, sumo la solución de la homogénea asociada más la solución particular que obtuve. Así que bueno, este método es bastante sencillo, pero bueno, lamentablemente sirve para algunos tipos de funciones nada más, como le dije, polinómicos, exponencial, senos o cosenos. Si tienen alguna otra cosa rara, pasen al método de variación de parámetros, que sirve tanto para estas funciones como para cualquier otra. Y el tema es que es un poquito más largo, nada más, generalmente, por lo menos. Bueno, de vuelta, ahora tenemos como condición de borde, nos decía, hallar la solución particular que tiene recta normal esta ecuación en este punto.
Esta es la recta normal. Bueno, va a tener esta expresión, 2 menos 1/3 de x. Bueno, acá cuando x vale 0 y de 0 vale 2, ¿qué pasa? Esta es la recta normal. La pendiente de la recta normal es menos 1/3. Ahora yo esto no lo puedo asociar a nada, pero sí puedo asociar la pendiente de la recta tangente. La de la recta tangente es, como siempre, inverso y opuesto. Inverso y opuesto es 3. Por lo tanto, sí puedo asociar. Ahora sí, yo sé que y' en x igual a 0 va a ser 3. Así que bueno, de nuevo voy a tener que armar un sistema de ecuaciones. Acá de vuelta lo que hice fue derivar la solución general para poder aplicar esta condición de borde, ¿no? En la ecuación, la solución general, sustituí y de 0, perdón, por 2 y x por 0. Me quedó esta ecuación. Y en la derivada, sustituí ahí y' por 3 y x por 0, ¿no? Y obtuve esta otra ecuación, de nuevo. Resuelvo el sistema de ecuaciones, en este caso es bastante simple. Me termina quedando C1 3 y C2 menos 2. Reemplazo en la solución general ambas constantes y obtengo la solución particular que cumple con la condición de borde que nos dio el problema, digamos. Preguntas. Preguntas hasta acá. Este último, ¿puedes repetir la última parte que A partir de acá, sí, ahí está la recta normal? claro, nos dan Ah, esta recta hiciste, normal, ¿no? sí. Yo lo que hice es llevarla a una forma conocida por todos nosotros. De tal forma que el coeficiente de la x es la pendiente, ¿no?, de la recta. O sea, tenemos en un punto, tenemos una curva. Sí, sí, ahí lo agarré. Tenemos una curva y tenemos normal, ¿no? En el mismo punto. Pero bueno, nos dan, en vez de darnos la tangente en este caso, nos dan esta que es la normal. Para saber cuál es la pendiente de la tangente, simplemente hice el inverso y opuesto acá. Que esto sí, yo sé que es la derivada primera, ¿no? La derivada primera de esta curva, en este punto, es igual a la derivada primera de la recta tangente, ¿no? El proceso es análogo al ejercicio anterior también, que hice exactamente lo mismo. La diferencia es que en el ejercicio anterior directamente nos daban la recta tangente, y acá nos dieron la normal, solo para molestar un poco. ¿Ves? Acá nos dieron la tangente. Bueno, vamos a pasar acá al 9. Bueno, fíjense que acá nos dan una ecuación diferencial en la cual no nos dicen cuál es la función. Ahí. Pero bueno, nos piden hallar la solución general sabiendo cuál es una de las soluciones particulares. Así que bueno, en este caso es mucho más fácil porque directamente resolvemos la homogénea asociada y le sumamos esta solución particular que nos dieron, listo. Y nos olvidamos, no nos interesa ni siquiera cuál era esta función. ¿Por qué? Ya sabemos una solución particular. Bueno, fíjense que acá el polinomio característico es bastante sencillo de nuevo. Acá el coeficiente de la k al cuadrado es 1 y el término independiente es 1. De vuelta falta el i', o sea que acá falta el término lineal. Y en este caso, bueno, nos queda justo que k1 es i y k2 es menos i. Así escrito puede ser medio raro, pero lo que falta es justamente la parte real de este número complejo, lo que significa que a, siendo a la parte real, es 0, ¿no? Y bueno, b va a ser 1, que es el módulo del coeficiente de cualquiera de los dos. Así que bueno, en definitiva, mi solución general va a ser igual a
E a la 0x, o sea, esto va a ser 1, por C1 por coseno de Bx, que era 1, C2 seno de Bx, que también es 1, ¿no? En definitiva, esta es mi solución general de este ejercicio, bastante sencillo, pero bueno, como para ver que si sabemos de alguna forma una solución particular, no, no nos importa mucho qué función haya acá. Y bueno, lo que hay que resolver es la homogénea sociedad. Y simplemente sumar. O sea, de nuevo, cualquier solución particular, si yo la sumo a la solución de la homogénea asociada, es solución general. Preguntas hasta acá. Si no hay preguntas hasta acá, aprovecho para reiterarles que miren algún ejercicio de los que resolvió Andrea por el otro método, el de variación de parámetros, que algunos hizo la clase pasada también. Pero péguenle una mirada, así también se familiarizan con ese método. Bueno, Igual sí, podemos elegir qué método usar, o sea, sí, va dependiendo de, dependiendo. Claro, dependiendo de esta función. A veces sí, 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 a sí. veces no. El más general es el de variación de parámetros. Por eso les digo, dado que es el más general, ténganlo ahí como una herramienta segura, Claro, digamos. siempre usar ese, pero este en qué caso, o sea, entendí yo en algunos casos, pero genérico como sería, ¿podrías repetir cuándo podemos usar Sí, este? este se puede usar si esta función f de x es polinómica, exponencial o senos, cosenos. Funciones seno, funciones Claro, coseno. me quedé pensando porque creo que la otra clase hicimos uno que tenía seno, o bueno, no me acuerdo, pero creo que no se podía resolver por ese método también. No sé qué particularidad tenía. Va, dijo que por este método no y usó el otro. Sí, a veces lo que puede pasar es que empiecen a mezclar un poco los senos y los cosenos. O sea, esto tiene que ser alguna cosa medio o seno o coseno, no las dos cosas mezcladas. Y si ya tenés tangente, por ejemplo, o alguna de esas cosas raras, tampoco se puede usar. Ah, creo que había tangente. Por eso, ya Sí, si tenés Ahí, mezclados senos ahí y cosenos, ya claro, no ahí se puede. me acordé. sí, había tangentes, sí. Por eso Claro. sí, sí. O Ya. sea, por eso, polinómica, No, no exponencial, es seno o trigonométrico, coseno. claro, solo seno y coseno. Ah, Seno bárbaro. y coseno, nada más. Cualquier otra cosa rara que les aparezca ahí, olvídense de coeficientes indeterminados. Pasen a variación de parámetros. Así que sí, por eso, de nuevo, péguenle una bichada a ese método. Bueno, vamos a hacer este ejercicio más de la guía y agarré uno de un final, creo que era. Sí, de un final era. Bueno, el 13A. Acá dice hallar y graficar la familia de líneas de campo en los siguientes casos. Graficar, orientar, según el campo, bla. Bueno, eso no. Únicamente grafiqué con un programa porque era bastante complicada la respuesta que se obtuvo en este. Em, complicada de graficar, digamos. Em, bueno, acá nos dan un campo vectorial. La familia de líneas de campo surge de esto. La demostración está en los apuntes teóricos de Andrea, pero recuerden que tiene este formato, ¿no? Y' igual a Q de xy sobre P de xy, ¿no? O sea, esto sobre esto igualado a Y'. Al resolver esta ecuación diferencial se encuentran las líneas de campo de este campo vectorial, ¿no? Bueno,
como les había dicho en los primeros ejercicios, cuando tenemos así un cociente, medio que intuitivamente ya intenten ver si esta función Q sobre P es una función homogénea de primer orden, ¿no? Es decir, agarren, bueno, yo llamé acá, esta función la llamé g de xy, o sea, g de kx, ki, me tiene que dar g de xy. Entonces cuando sustituyo, acá al sacar factor común, se me terminan cancelando las k, quedó igual, por lo tanto, es homogénea de primer orden. Y por lo tanto, puedo hacer esta sustitución, como hicimos en los primeros ejercicios. Bueno, la particularidad que tenía este ejercicio, que se los aclaro desde ya, no les van a tomar algo que quede una integral tan extraña, porque la idea es que puedan resolverlo con las tablas de integrales, pero bueno, justo en este caso que es una integral medio extraña, y esta respuesta la saqué con un programa, con una página de internet, que resuelve integrales, ¿no? Así extraño. Este tipo de integrales de cocientes, hay métodos que se vieron en análisis 1, pero son bastante largos, así que no es la idea de análisis 2, así que despreocúpense, pero bueno, para practicar, si quieren, esto lo pueden usar con un programa, y después en el parcial no les van a tomar algo así, porque si esto no lo pueden encontrar en una tabla, tan complicado. Claro, tendríamos que transformar la integral a otra que tengamos en la Claro, en tabla, realidad lo que pero se hace es transformar este cociente en una suma de otros dos cocientes, claro, algunos de los métodos de análisis 1, pero eran bastante extensos y bastante engorrosos, así que no, acá no, como no se pide eso, no les va a suceder. Entonces, bueno, por eso les aclaro que acá este paso de acá a acá, lo saqué de un programa, de una aplicación en internet, directamente. Simbolat o Wolfram, El Simbolab, claro, exactamente, eso, Simbolat. exactamente. Así que bueno, acá vamos a volver para atrás. Hice esta sustitución, ¿no? Y sobre X acá, y bueno, y prima, sustituí por esta expresión de acá, ¿no? Bueno, trabajé un poco acá como siempre, que siempre alguna X se me cancela. Me termina quedando obviamente de variables separables. Hice acá el temita de las variables separables. Y bueno, me quedó esta integral. Como siempre, aclaro, estos módulos en definitiva van a ser todos absorbidos por la constante. Igual lo mismo el módulo acá de X, ¿no? Que en realidad esto, si integro puramente esto va a ser logaritmo del módulo de X. Pero bueno, acá escribí exactamente lo que me alargó el simbolar. Bueno, acá obviamente operé un poco con las propiedades de los logaritmos, de tal forma de que este argumento va a tener que ser igual a este otro argumento, que es lo que planteo acá. Este ejercicio, bueno, era un poco extenso, en el sentido de que, bueno, después hay que darse cuenta de algunos detallecitos para poder operar y cancelar ahí algunas X. En este caso, justo me quedaba 2/3 y 1/3. Entonces, bueno, X a las 2/3 por X a la 1/3 es X. Entonces, estas dos se me cancelan con estas, porque estas dos me forman X. Y después, bueno, acá lo que hice fue trabajar un poquito con la constante, que bueno, acá la constante de integración original la había llamado C. Después acá la pasé dividiendo, la llamé K, 1 sobre C la llamé K, pero a su vez, como esto me quedó, fíjense que está todo dividido 3, es lo mismo que todo raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica, a su vez, la pasé para el otro lado, y bueno, en definitiva terminé llamando a esa constante, que bueno, no importa todos los pasos que di anteriores, sino que es una única constante. Y bueno, como les decía, graficar con programa. Como ven, Hermoso. es una cosa bastante Claro, horrible, porque si se fijan acá y si se toman el trabajo de hacer acá el cuadrado del binomio y después la distributiva con este y menos x, ni siquiera son curvas cuadráticas, sino que terminan quedando cúbicas.
cosa que no vieron cómo graficar en álgebra ni en ningún lado una cúbica, así que olvídense, esto tampoco, no le van a pedir graficar algo así porque es imposible, me parece. Pero bueno, para mostrar el procedimiento, eh, y bueno, ver cómo queda ahí una curva medio rara, está más o menos interesante. Bueno, preguntas sobre esto. Acá la clave de este tipo de ejercicios es acordarse de esto. Y nada más, después es resolver una ecuación diferencial que generalmente va a ser resuelta por esta sustitución, ¿no? Porque va a quedar homogénea de primer orden. Si no queda homogénea de primer orden, bueno, ahora vamos a ver en el ejercicio final que agarré qué es lo que pueden hacer. Preguntas. Hasta aquí. Bueno, acá tenemos este ejercicio final. De nuevo, nos dan un campo vectorial, ¿no? De R2 en R2 para hallar las líneas de campo, ¿no? Aplicando esta expresión. Acuérdense que siempre es Q sobre P. O sea, la segunda sobre la primera. Pero bueno, acá fíjense que la función es muy sencillita. Sin embargo, eh, bueno, yo intenté transformar en una especie de diferencial total exacta, ¿no? Haciendo diferencial de y respecto de x. Pero bueno, en este caso no era diferencial total exacta. Y tampoco, si hacen acá medio a ojo, si quieren saber si es una función homogénea de primer orden, y aplican kx, ki, fíjense que acá está dividido una constante. Así que si yo le encajo la kk y la otra kk, saco factor común, me termina quedando en realidad que f de kx, ki es igual a k por f de xy. O sea, k a la 1, no k a la 0 como me tendría que quedar para que sea homogénea de grado 0. Entonces, esta no es ni homogénea y ver, ya habiéndome fijado que no era homogénea, así medio mentalmente, ver si esto era una ecuación diferencial total exacta. Entonces, bueno, acá me armé acá la expresión, llamé P y llamé Q a esto. Bueno, P' y Q' de X son distintos, no es diferencial total exacto. Y acá hay un problema. ¿Se acuerdan que hacíamos para las diferenciales totales exactas? Restábamos estos dos, no importaba el orden, y dividíamos por alguno de los otros. Por P o por Q. ¿Qué pasa? Si yo resto, por ejemplo, menos 1, menos 0, dividido 1, por ejemplo, me termina quedando menos 1, que es una constante, pero no me dice, o sea, una función constante puede ser un campo escalar f de xy igual a una constante. O sea, no me dice, no me define exactamente si depende de una o la otra variable. Entonces, no voy a aplicar tampoco ese método. No apliqué el método de sustitución y no voy a aplicar este método de diferencial total exacta. Ninguno de los dos. En definitiva, voy a aplicar el método de Lagrange, que es el primer TP, si se acuerdan, de la primera parte de ecuaciones diferenciales. Acá el tema es que, bueno, este El ejercicio método es final, es extenso. un ejercicio de final. Sí, no sé si es tan extenso el de Ah, no, Lagrange. no. Pero bueno, tienen que recordar eso. Para este ejercicio, recuerden que el método Lagrange se proponía, ¿no?, una solución que sea una multiplicación de dos funciones. Al proponerse esa solución, con este formato, fíjense que, bueno, acá yo hice todo este desarrollo, pero esta función va a ser del tipo, en definitiva, esta ecuación diferencial va a ser del tipo y', no sé, más y
más una función de x, ¿no? Igual a 0. O sea, pueden aplicar el método de Lagrange. Tampoco es de variables separables. Si se fijan acá, tampoco es de variables separables. Que esa es otra cosa que también fíjense siempre. Si esto llega a ser de variables separables, si acá yo no puedo separar la y de la x, o me queda todo multiplicado al diferencial de x o al diferencial de y. Entonces, bueno. Como se fijan acá, probé a ver si lo podía resolver por 3 métodos distintos y ninguno se podía. A pesar de que la función, si la miran así, es muy sencillita, ¿no? Pero bueno, el método Lagrange es bastante general, así que para ese tipo de ecuaciones diferenciales que escribí acá, así que vamos a aplicar eso. Acuérdense que estas funciones obviamente dependen de x, ¿no? Bueno, al tener esta expresión, hice la sustitución. Bueno, fíjense acá, esto es y', ¿no? Obviamente. Y bueno, y' para nosotros es esto de acá. O sea, esto es y', y después de este lado me había quedado y menos x, ¿no? Y menos x, bueno, sobre 1 es y menos x. Bueno, pasé todo para el otro lado. Saqué factor común, la u, pueden sacar la u o la b, cualquiera de las dos. Y lo que me queda en el paréntesis se impone directamente a 0. De tal forma de que si esto es 0, esto también va a ser 0, ¿no? Entonces, impongo esto a 0, la derivada de u respecto de x va a ser igual a u, ¿no? La derivada de u respecto de x menos u es igual a 0, por lo tanto, u' es igual a u. Acá, obviamente, es de variables separables, es la idea del método de Lagrange. Y acá fíjense que integré, y acá, si no recuerdan de la primera parte, fíjense que no le puse ninguna constante. ¿Por qué? Porque la pongo al final directamente. Como en definitiva yo estoy buscando la solución de esta ecuación diferencial, es de primer orden, va a tener una sola constante, entonces la pongo al final y listo. Si la ponen acá y empiezan a operar, qué sé yo, en algún momento les va a terminar quedando igualmente una sola constante, por más que acá hayan puesto, no sé, más c. Así que lo que conviene es decir que esa c vale 0 y listo. La primera c. Así que bueno, tengo el valor de u. Al saber el valor de u, ya puedo empezar a trabajar con esta otra parte de la ecuación. Es decir, e a la x por b' más x es igual a 0, ¿no? Tiene que ser igual a 0 también. Y esta otra ecuación diferencial también va a ser de variables separables. Acá yo lo separé. Y bueno, esta función, la integral, la busqué en una tabla y acá saqué los valores en que resulta, digamos, esta integral. Y acá sí le encajé la constante. Así que en definitiva, resolviendo esa integral, tengo b. Ahora bien, mi solución general y era u por b. Así que voy a multiplicar b por u. Así que en definitiva, si multiplico b por u, se me terminan cancelando acá este 1 sobre e a la x por el e a la x, y no se olviden de multiplicar la constante también por e a la x, que es esta expresión que aparece acá. Y bueno, de esa forma obviamente la solución tiene una única constante de integración. Esta es mi solución general. Ahora bien, este ejercicio daba condiciones de borde. Es una línea de campo que pasa por 0,2, el punto 0,2. Obviamente en este caso, como es una solución que tiene una sola constante de integración, nos tiene que dar un único dato. No era como las soluciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, que tenían, la solución en general tenían dos constantes. Ahí te tenían que dar dos datos. En este caso, con un dato suficiente. Esos dos datos estaban dados de la forma, generalmente de la forma de, bueno, te doy la ecuación de la recta tangente en tal punto. Entonces tenés la ecuación de la recta tangente y tenés el punto. O la ecuación normal y el punto. Acá ya con un punto, suficiente. Bueno, sustituyo todo por 0, la x y la y por 1. En definitiva,
acá me termina quedando que C es igual a 0. Así que la solución particular en ese caso es X más 1. No pasa por el 0,2. Tenés razón. Bien. Ahí quedó. Y por 2. Entonces C, ¿cuánto? Entonces C va a valer 2. Así que, ojo. Gracias ahí por 2 por No, E a la No, N. va a valer 1. 1, 1. Claro. Porque queda 1 más 1 es igual a 2. Ah, porque este 1 no se me cancela. Correcto. Y esto, vamos a ponerlo para acá. Ahí está. Sí, sí, correcto. Acá encajé un 1 que no tenía nada que ver. 2. Y vale 2. Bien. Ahora sí. Bueno, y ahí tienen, en este caso, la solución particular, que pasa por este punto. Y bueno, sí, una forma de verificar es justamente reemplazar acá el 0 y el 2 también. Si reemplazan acá 0, no podía ser nunca igual a 2. Como lo había igualado a 1, bueno, en ese caso sí. Y en este caso me queda 0 más 1 más e a la 0, que es 1, 2. Ahora sí, verifica. Perfecto.